Esta noche en 24 hay esperanza en Washington de que Teherán renuncie a atacar a Israel en caso de un alto el fuego en Gaza. Al mismo tiempo, Ali Khamenei ha dicho que una retirada no táctica tendrá consecuencias divinas. El Tribunal Revolucionario anuló a Tumaj Salehi y lo absolvió de corrupción. El abogado de Tumaj dijo que el caso sobre mentiras y perturbar el orden también ha sido enviado a un tribunal penal. Y la ceremonia del tercer aniversario del gobierno talibán en Bagram se celebró con armas dejadas por Estados Unidos y representantes de la República Islámica y China. Desde el estudio de Iran International, este es 24 con Fardad Farasad. Saludos días Iran International en Irán y globalmente, funcionarios iraníes dijeron a Reuters que solo un acuerdo de alto el fuego en Gaza podría evitar un ataque directo de Irán a Israel. Mientras tanto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, espera llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes. Eviten un ataque de Irán. Una nueva ronda de negociaciones se llevará a cabo en Doha. Israel enviará una delegación para las conversaciones. Sin embargo, Hamás no participará más y exige implementar la propuesta anterior. Nuestros corresponsales Babak Esagi desde Tel Aviv y Samira están con nosotros. Babak, ¿cuáles son las expectativas en Israel respecto a estas negociaciones? Según los estadounidenses y otros mediadores, esta podría ser la oportunidad más importante e incluso la última para alcanzar un alto el fuego, pero los medios israelíes hoy dicen que no están muy optimistas de que estas negociaciones lleguen a un resultado mañana mismo y se puede firmar un contrato, pero existe la posibilidad de que el nuevo plan que Joe Biden ha presentado a su enviado, el jefe de la CIA, pueda satisfacer tanto a Israel como a Hamás. Habrá que esperar y ver qué sucede mañana al respecto. Sin embargo, la oficina del primer ministro de Israel anunció hace unos momentos que ha permitido la salida del jefe del Mossad de Israel, David Barnea, así como del jefe del Shin Bet de Israel, hacia Qatar, y les ha permitido negociar sobre el alto el fuego, otorgándoles más capacidades para tomar decisiones. Además, un funcionario de seguridad en Israel ha dicho que Netanyahu no está dispuesto a separar físicamente el corredor Filadelfia. Esto no es posible y en cualquier acuerdo, este corredor, que en realidad es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, debe permanecer bajo control de Israel. También está el tema del paso de Rafah, que Israel dice que tampoco debe ser entregado al gobierno palestino. Hamás permitirá la entrada y solo un grupo de palestinos que no estén afiliados a estos dos grupos podrán estar allí. Y también los soldados israelíes los observarán. Como puedes ver, verdad, hay muchos problemas. Aún no he mencionado el corredor de Netzarim que separa el norte y el sur de la Franja de Gaza, lo cual es un gran problema. ¿Cómo pueden las personas ir al norte cuando Israel dice que no permitirá que los combatientes de Hamás crucen este corredor? Luego está el tema del intercambio de rehenes. Algunos rehenes fueron liberados en la primera fase. ¿Qué palestinos deben ser liberados a cambio de ellos? No debemos olvidar que justo ayer uno de los palestinos que fue liberado en el acuerdo de hace unos meses mató a un israelí en un intercambio de rehenes con mujeres israelíes. Este mismo palestino que fue liberado en ese acuerdo. En cualquier caso, otro tema es la República Islámica de Irán. Esperará el resultado de estas negociaciones y tomará una gran reacción como ha dicho, o no. Por supuesto, no debemos olvidar a Hezbollah.
Samira, parece que Estados Unidos también ha invertido mucho en las negociaciones y tiene la esperanza de que si se llega a un acuerdo quizás Irán se abstenga de una nueva reacción. Ha invertido mucho, tal vez el principal inversor en este acuerdo de alto el fuego sea Estados Unidos. La propuesta fue presentada por el señor Biden y desde entonces han ocurrido desarrollos. Babak mencionó todos ellos y ahora estamos en un punto donde Hamás cree que esta nueva propuesta no es aceptable para ellos. Osama Hamdan habló ayer con la prensa. Hoy uno de los funcionarios de Hamás habló con el Washington Post y dijo que Hamás no participará en las negociaciones de mañana jueves en Doha, Qatar. Después de las negociaciones, irán a hablar con los mediadores que se ha dicho en las sesiones, pero ellos mismos no tendrán representación. Pero es posible que todo esto. Sabemos que Joe Biden tiene representantes actualmente en la región. El señor Blinken tenía previsto llegar a Oriente Medio el martes, pero el viaje se ha pospuesto. Sin embargo, hay otros representantes de Biden que están actualmente en la región. Brett McGurk es la persona más importante que está actualmente en Oriente Medio, similar a Rashad, el asesor de Biden en asuntos de Oriente Medio, que estuvo ayer en El Cairo, Egipto, y hoy está en Doha. Otra persona cercana a Biden es el señor Hochstein, quien ayer fue a Beirut y habló con la parte libanesa sobre la violencia entre Hezbollah y Israel, y cree que esa violencia y tensiones son controlables. También sabemos que Bill Burns liderará el equipo negociador de Estados Unidos el jueves en Doha, Qatar. Estos son los últimos esfuerzos de Estados Unidos. Además de estas presencias físicas de los funcionarios estadounidenses en la región, también se han realizado muchas llamadas telefónicas hoy. Algunos funcionarios estadounidenses hablaron con israelíes y el señor Randermer, el ministro de Estrategia de Israel, habló por teléfono con el señor Gallant. El esfuerzo de Estados Unidos ha sido muy grande en este periodo. Desde unas pocas horas después de que Haniyeh fuera asesinado, la mediación de Estados Unidos en las tensiones posteriores y las negociaciones de alto el fuego ha sido intensa y están seriamente buscando establecer un alto el fuego. Esto ha sido vinculado específicamente por el propio presidente Joe Biden al ataque de la República Islámica a Israel. No está claro cómo se ha hecho esta conexión, porque Joe Biden cree que si se llega a un acuerdo de alto el fuego, la República Islámica no atacará a Israel. No está claro qué conversaciones han tenido lugar entre la República Islámica y Estados Unidos tras bambalinas y qué obtendrá la República Islámica a cambio de aceptar el alto el fuego y desistir de su ataque a Israel. Estas son las grandes incógnitas de estos días y esta historia del ataque de la República Islámica a Israel. Joe Biden está seriamente ocupado y cree que si se logra un alto el fuego, la República Islámica no atacará. Sin embargo, también dice que llegar a un acuerdo de alto el fuego se está volviendo cada vez más difícil día a día y momento a momento. ¿Verdad? Gracias a ambos, Samira Garaei del Departamento de Estado de Estados Unidos y nuestro otro reportero Babak Staghi desde Tel Aviv en Israel. El líder de la República Islámica describió los esfuerzos internacionales para evitar tensiones en el Medio Oriente como guerra psicológica para crear miedo y retroceder. Ali Khamenei ha dicho que una retirada no táctica en cualquier campo, según él, traerá la ira divina. Ali Khamenei ha enfatizado que la debilidad, aislamiento y rendición a Estados Unidos son efectos de exagerar su poder en el ámbito político. Aquel enfrenta esta guerra psicológica. ¿Quién es él con toda su esencia? Él es el mismo joven por el que están celebrando ahora. Lo están honrando, porque realmente es grande. Ese joven de algún lugar del país, de alguna ciudad, de alguna tribu, de alguna provincia, que se enfrenta al enemigo. No siente miedo en el campo militar. No se ve influenciado por las palabras políticas. No acepta su cultura. Es esta persona a la que debemos agradecer y reconocer. Es él quien se enfrenta a esta guerra psicológica con toda su esencia. Revivan esto en estas celebraciones. Representen y muestren esta verdad. Este es mi mensaje. Por favor, recuerden siempre a este joven valiente.
que con su valentía y coraje nos inspira a todos. No olviden su sacrificio y su lucha constante. Este es mi mensaje final. Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que el apoyo a un ataque contra Hezbollah en Israel está en aumento. Funcionarios y políticos moderados, como Benny Gantz y el Comando Norte, piden una acción militar contra Hezbollah y las infraestructuras del Líbano. Este informe menciona un sondeo que indica el 67% de los ciudadanos apoyan un enfoque más agresivo contra Hezbollah. Sin embargo, Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel, es la única figura destacada que se opone a los llamados a la guerra con Hezbollah. Entre Sabti, investigador de Irán, Eslavi y Jaber Rajavi, activista y analista político, están con nosotros. Rajavi, empezaré contigo. Esta descripción táctica de Khamenei me parece importante. ¿Qué quiere decir con paciencia táctica? Saludos a la gente de la noche afuera, pero Khamenei realmente es muy creador de palabras, es decir, habla mucho con sus propias palabras y realmente tenemos que ver qué significa esto desde el punto de vista de Khamenei. Es decir, lo que pensamos que significa es un poco diferente y lo que Khamenei piensa. En mi opinión, Khamenei está diciendo primero que sí, esta retirada, este retroceso se refiere a una parte del gobierno interno, es por miedo a que algo les suceda. Él les está diciendo que esto es un error. Por un lado está diciendo que esto debe ser táctico, es decir, debe haber una lógica detrás de lo que están haciendo. Él dice que no debe ser que se queden sentados sin hacer nada o que quiera referirse a las diferencias entre el gobierno y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, y decir que esto es contrario al Corán y convertirlo en un tema religioso. Otro tema que Ali Khamenei plantea es la guerra psicológica. En realidad, en mi opinión, no tiene mucha relevancia la guerra psicológica con Israel, porque bueno, es Israel. Ha venido y ha matado a las personas, ha matado a Razziem Mousavi, ha matado a Zahedi, ha matado a Botaleb en Líbano, ha matado a Facher, ha matado a muchos. Por otro lado, la República Islámica dice que no, que hemos creado un equilibrio, que esto es una operación psicológica, mientras que Israel conoce bien a la República Islámica, la conoce. La guerra psicológica es cuando no conoces al otro lado. Creo que Ali Khamenei dijo esto más para el público interno que para otra cosa. Señor Sabti, ¿cuál es su percepción ahora que ha pasado tanto tiempo y estas negociaciones en Doha, Qatar, se han vuelto cada vez más serias? ¿Realmente cree que primero hay una posibilidad de llegar a un acuerdo en Doha y segundo, si se llega a un acuerdo, la República Islámica renunciará a tomar medidas de represalia? Hola a usted y a los espectadores. Miren, parece que esta vez Doha tiene más posibilidades, tanto por parte del gobierno de Israel, parece que se ha creado más satisfacción, ellos también. Ven y prestan atención a esta discusión preliminar que usted mencionó, notan que la gente ya está harta de esta guerra tan larga, incluso están dispuestos a que, por ejemplo, se ataque preventivamente a Hezbollah. Claro, la gente no decide sobre asuntos militares. Esta encuesta no obliga al gobierno y, como usted dijo, el señor Gallant, por ejemplo, no se verá obligado a tomar una acción debido a esta encuesta. Eso sería irracional, pero al final la gente quiere ver un resultado, quiere ver a estos prisioneros, a los rehenes en casa. Por eso parece que también se ha creado una flexibilidad en la parte israelí. Hamas también está jugando al gato y al ratón, pero debemos prestar atención a la presión que Egipto y Qatar han ejercido sobre ellos, especialmente después de la muerte de su líder y los muchos eventos que les han sucedido en la Franja de Gaza, etcétera. Finalmente, deben ceder de alguna manera en la cuestión de las negociaciones y estar de acuerdo hasta cierto punto. Y el problema de la República Islámica es que, como dijo el señor Javeri, este estancamiento en el que se encuentra el régimen iraní, y vean, Khamenei todavía se ve obligado a recurrir a los mártires de la guerra Irán-Irak, a vivir algunos recuerdos, y después de 35 años que no quiere traer la guerra a Irán, ahora está trayendo la guerra a Irán en realidad.
vida. Entonces, ellos quieren tal vez influir de alguna manera o ser destructivos en estas negociaciones, o según lo que se ha publicado en estos últimos días, tener algún impacto, presentarse como un intermediario. Esto ya no tiene ningún valor. Todos conocen a la República Islámica. En mi opinión, aquellos que muestran cierta cercanía a la República Islámica tampoco quieren que la República Islámica tenga ninguna intervención. Cuanto más lejos estén, mejor, y ya no tienen ningún valor. No creo que nadie permita que la República Islámica intervenga en este asunto. Señor Rajavi, sabemos que finalmente no falta interés en Israel para dar un golpe decisivo a Hezbollah. ¿Cuánto cree que si se llega a un acuerdo los israelíes perderán la oportunidad de usarlo y lanzar un ataque significativo contra el Líbano? Miren, ahora la República Islámica está pensando lo mismo, diciendo que si no atacamos, ¿cómo sabemos que Netanyahu no atacará incluso en el territorio de la República, en el territorio de Irán? El asunto es que el espacio mental de Israel y de Netanyahu y el espacio mental de la República Islámica son diferentes. Para Israel, el tema de la supervivencia es crucial. Dice que Hezbollah podría en algún momento, tal vez en un año, cambiar sus condiciones y comenzar de nuevo a lanzar misiles, o que Hezbollah podría llegar a un punto en el que Israel tendría que eliminar una amenaza en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en unos pocos años, creo que si se llega a un acuerdo que garantice su seguridad, Israel podría no ir en esa dirección. Pero si el acuerdo solo aborda el tema de Gaza y no el de Hezbollah, es probable que Israel tome esa dirección. Por otro lado, tengan en cuenta que la República Islámica no es solo una parte de la negociación, es una parte del conflicto, es una parte involucrada con Hezbollah y Hamas. Y cualquier cosa que suceda en el frente de Hezbollah afectará a la República Islámica. Ali Khamenei, independientemente de lo que no le importe, hay algo muy importante para él: la supervivencia del gobierno de la República Islámica en los últimos años de su vida. Si Ali Khamenei siente que cualquier evento puede poner en peligro su norma, ya sea la intervención en los países de la región a través de grupos proxy o la propia existencia de la República Islámica, creo que estaría dispuesto a dejar todo de lado para que esto no se vea amenazado. Pero si siente que no, que esto no está en peligro, que el costo es alto, creo que se dirigirá en esa dirección. No olvidemos que Israel conoce muy bien a la República Islámica, y si Israel sabe que ellos tienen un plan para que en 6 meses o un año la situación sea la misma, probablemente volverá a realizar ataques preventivos. Este es un punto importante, señor Sabti. Mucha gente está diciendo que si Irán no reacciona, de hecho, Israel podría tomar más medidas tanto en Teherán como en otros lugares. Mire, Israel. No tengo mejores palabras, pero no tiene ganas de guerra después de 11 meses. Quiere volver a una tranquilidad y paz. Son la República Islámica y Hezbollah y otros secuaces de la República Islámica, lamentablemente, que su única forma de vida y supervivencia es crear inestabilidad y guerra. Y miren donde quiera que han pisado: en Irak, en Siria, en Líbano, en el sur de América, en África, ellos crean guerra. Y la existencia de ellos, el significado de la palabra resistencia, es crear guerra. Es decir, si yo no gano, tú tampoco ganas. Y esto realmente es una costumbre muy mala que la República Islámica ha establecido aquí. Israel puede, por ejemplo, retrasar un poco la eliminación de ellos. O tal vez aquí se puede decir que estamos de acuerdo con las palabras de Khamenei, que si se crean cuestiones tácticas, bueno, se pueden aceptar. Esta frase también me parece muy importante cuando dice que no se pueden hacer cosas no tácticas, pero las tácticas sí se pueden hacer. Me recordó a la frase de flexibilidad heroica que dijo sobre el acuerdo nuclear. Esto de alguna manera parecía así. Me dije a mí mismo, tal vez quieran hacer algo detrás de escena con Estados Unidos, pero en cuanto a Israel,
evalúa lo bueno y lo malo, y si es necesario, en cualquier lugar que esté, verás a personas como el señor Rajabi, me equivoqué, lo siento, en ese momento. Donde sea necesario, en el Líbano y en otros lugares, han sido eliminados. Cuando Israel ve su existencia en peligro, no conoce fronteras ni límites, y si se retiran, si se apartan del tema de la guerra y del sabotaje, sí, puede haber una pausa, pero si se percibe un peligro, Israel ha realizado muchas acciones preventivas y parece que seguirá haciéndolo. Gracias a ambos, Sabti, investigador de Irán e Israel, y Yaber Rayabi, analista político. También debo agregar que hace un momento una fuente dijo a Reuters que William Burns, director de la CIA, estará en Qatar para las negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza, indicando la importancia de esta reunión. Axios también informa que el gobierno de Biden ha aprobado la venta de armas de $20.000 millones a los Emiratos Árabes Unidos. Según el informe, el mayor contrato incluye la venta de 50 jets F-15AI a Israel y la actualización de 25 cazas F-15. Otros 2 contratos incluyen la venta de decenas de miles de proyectiles de mortero y tanques, así como 30 misiles aire-aire de medio alcance para los jets del ejército de Israel. Axios ha escrito que estas aclaraciones se proporcionarán a Israel en los próximos años. Mi colega Arash Alaei del Congreso de los Estados Unidos está con nosotros. Arash, ¿es esto parte de la ayuda militar permanente de Estados Unidos a Israel o es una nueva fase o están proporcionando equipos que no habían dado antes? Mira, sí y no. Estas son preguntas desafiantes que haces justo antes de que comencemos el programa y si hablamos juntos, podemos profundizar en cada una de ellas durante 5 minutos. Quiero hablar sobre las diferencias y similitudes. Lo más importante que se menciona sobre este acuerdo y esta noticia, que es una foto utilizada, es la última frase que usted dijo, que este acuerdo se anuncia ahora. Los israelíes han estado intentando durante mucho tiempo obtener este gran paquete de ayuda militar, que en realidad es una compra militar de $20.000 millones, de los cuales Israel debe pagar $18.800 millones para comprar estos equipos y actualizar los aviones de combate F-15. Axios dice que la importancia de esta noticia es que se ha anunciado ahora, lo que es una señal para la República Islámica y Hezbollah de que Estados Unidos apoya a Israel. Pero como usted mencionó, se espera que la entrega de los equipos tome varios años para llegar a Israel. Además, sabemos que debido a la situación en Ucrania, los ucranianos están en apuros y ahora los proyectiles de tanque y mortero son realmente escasos. Escuchamos, por ejemplo, que en Ucrania a veces dicen que se disparan 4.000 o 5.000 proyectiles de mortero al día. Enviar 50.000 proyectiles de mortero a Israel no es realmente tanto en comparación con lo que escuchamos sobre Ucrania. Y además, no se trata de aquellas partes que los propios israelíes no puedan producir. El punto principal es que ahora se puede ver en varias partes de este acuerdo. Por ejemplo, cuán influyente ha sido Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel, para que este acuerdo se lleve a cabo, porque los israelíes están caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, tienen estas solicitudes y necesitan estas armas avanzadas, y por otro lado, en el Congreso de los Estados Unidos, cualquier senador o casi cualquier miembro de la Cámara de Representantes podría haber bloqueado este acuerdo, como lo intentaron algunos sectores del Partido Demócrata que creen que Israel debería ser sancionado militarmente. No estaban muy contentos con el acuerdo, ya que el señor Biden quiere avanzar con este acuerdo. Sin embargo, los israelíes, con paciencia y después de venir varias veces a Washington D.C., según Axios, el último viaje de Yoav Gallant hace unas semanas hizo que este acuerdo se concretara. Y ahora el gobierno del señor Biden, al anunciar esta noticia, espera en cierta medida reducir las críticas, especialmente de los republicanos. Los republicanos criticaban al gobierno del señor Biden diciendo que no apoyaba lo suficiente a Israel, que no enviaba equipos militares a tiempo y que el apoyo era a medias. Eso es lo que decían los republicanos. Ahora el gobierno del señor Biden puede decir que este crédito es del gobierno, que han estado tratando de avanzar con este acuerdo durante mucho tiempo y que ahora, debido a la aprobación en el Congreso, pueden decir que están detrás de esto. Por lo tanto,
Esto comprará algo de crédito para el señor Biden entre el lobby israelí. Gracias a Arash Alaei, nuestro reportero en el Congreso de los Estados Unidos. Aram Gesami, profesor de Ciencias Políticas en el Montgomery College de Maryland, y Tarsake Sadeghi, periodista de París, también se han unido a nosotros. Señor Gesami, ¿cuán importante considera la venta de estas certificaciones a Israel, especialmente en una situación en la que se espera que Irán pueda reaccionar? Y luego, entremos en una guerra mayor en la región. En los próximos 2 o 3 días, la situación se aclarará. Hasta cierto punto. Desafortunadamente o afortunadamente, la cuestión del palo y la zanahoria, o la filosofía del palo y la zanahoria, funciona. Tanto el no expandir la guerra, como el hecho de que se otorguen concesiones a Israel y a Irán para que no amplíen esta guerra o se adhieran a este acuerdo o tratado, en mi opinión, se vuelve muy crucial, tanto para Estados Unidos como para la región. Si recuerdan, hemos hablado muchas veces de que se debe encontrar una solución política para estos problemas y que sin encontrar una solución política, esto no es posible. Esto podría ser un buen comienzo. Espero que continúe, pero la cuestión de los palestinos, el regreso de Hamás y las fuerzas de Hamás a la región aún está sobre la mesa, especialmente en el norte de Gaza. Y como saben, la cuestión de los prisioneros, si esta es la mejor oportunidad antes de las elecciones en Estados Unidos y antes de expandir la guerra para dar una coherencia específica a estas conversaciones y negociaciones y llegar a la conclusión de que la única manera de avanzar es una solución política. Todos los expertos lo miran con escepticismo y no lo consideran viable, pero en mi opinión, es bastante posible que haya suficiente zanahoria en la mesa para todos, excepto para aquellos que claramente tienen muchos obstáculos. La señora Sadegh, Israel enfrenta diferentes amenazas, desde grupos paramilitares relativamente más pequeños como Hamás, hasta paramilitares apoyados por Irán con mayores capacidades como Hezbollah, y actores estatales como la propia República Islámica, y otros grupos proxy en Siria e Irak. Especialmente en cuanto a estos grupos proxy, ahora que muchos piensan que estamos al borde de la guerra, ¿cómo es su disposición en estos días? Mire, señor Fardad, ya sea que se alcance un alto el fuego o que las tensiones se intensifiquen, no debemos olvidar que la situación será favorable para Israel en cualquier caso. Es cierto que sabemos que los grupos apoyados por la República Islámica, desde los hutíes hasta Hezbollah en el Líbano, siguen en conflicto con Israel, aunque sea de manera intermitente, pero si miramos a los grupos iraquíes, una parte poderosa de ellos también está en realidad dentro de Siria. Debemos tener en cuenta que ellos también, en sus propios gobiernos y en sus contrapartes, que también en Irak. Si lo consideramos, forman una parte principal. Es decir, uno de los actores en esa región es Estados Unidos. Ellos también tienen sus propias limitaciones. Es cierto que en las semanas pasadas todos estos grupos anunciaron que se involucrarían en este conflicto. Oficialmente habían declarado que atacarían los intereses de Estados Unidos e Israel, pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí es que la carga del asesinato de Ismail Haniyeh en realidad pesa más a largo plazo sobre los hombros de la República Islámica de Irán y todavía estamos acercándonos a los 14 días y la República Islámica aún no ha podido decidir cómo responder a este asesinato o hasta qué punto esto llevará a una mayor tensión, considerando que en las últimas horas al menos hemos visto cuántos países occidentales y por otro lado Estados Unidos mismo han anunciado que hay un buque de guerra en la región, han enviado submarinos y otros equipos. Todo esto muestra que en realidad la República Islámica de Irán y sus brazos en la región son mucho más débiles para actuar, ya que los partidarios de Israel son más numerosos en este asunto. Y por supuesto, también debemos saber que en cualquier caso, tanto dentro de Irak
como en el propio Líbano. Vimos que uno a uno los comandantes políticos y militares de estos grupos fueron atacados y eliminados, incluso si estaban presentes allí. En realidad, la cuestión principal de estos eventos es que estos grupos se han debilitado, o al menos sabemos que en Irak o en Siria estos grupos evitan involucrarse directamente en estos conflictos. Como resultado, considerando las negociaciones que se llevarán a cabo mañana y que el mundo está observando, si se llevan a cabo o no, y por otro lado, si los conflictos se expanden. Desde la perspectiva que el mundo tiene, sabemos que la República Islámica de Irán todavía está bajo mucha presión. En cualquier caso, no debemos olvidar que las condiciones no son favorables para la República Islámica de Irán. Por mucho que los daños de esta guerra hayan sido grandes para Hamas, para Hezbolá en Líbano o para Israel y han sido significativos, al final el resultado y las condiciones serán favorables para Israel. Maki Gesami. Es justo decir que el destino de este régimen, si habrá guerra o no, depende de lo que suceda mañana. Bueno, las condiciones que tanto el señor Biden como los líderes de la República Islámica han anunciado y han condicionado a que en realidad se produzca un alto el fuego y se firme este acuerdo. Ustedes saben que las opciones están sobre la mesa, pero en mi opinión, ahora no es justo decir que sí, depende, pero quiero señalar nuevamente que el propio comportamiento de la República Islámica muestra que sus acciones anteriores, ya sea sobre Qasem Soleimani o sobre el supuesto ataque en Líbano a su oficina, muestran que, en realidad, este cálculo de que Estados Unidos podría verse arrastrado a la guerra y el miedo a este ataque los ha hecho más pragmáticos. Creo que por eso han puesto esta condición inicial. Creo que esta vez es mucho más intencionado que antes. Y nadie quiere una guerra extensa. Desde este punto de vista, creo que especialmente cuando tanto la Casa Blanca como el Ministerio de Asuntos Exteriores lo han anunciado, creo que en realidad estamos hablando de voluntad política, que existe la voluntad política para que puedan hacer eso. Es otra cuestión porque, como dije, hay diferentes factores en juego. Hezbolá y la venganza que Hezbolá quiere tomar por la muerte de Haniyeh y Hamas mismo, y la Sinwar, y lo más importante, el papel de Estados Unidos, y si este acuerdo es aceptable o no. Por lo tanto, sí, pero las expectativas son altas, es decir, las expectativas de la Casa Blanca y de Irán son altas respecto a este asunto. Creo que esto no es justo. Señora Sadeghi, ahora algunos actores regionales se pueden imaginar involucrados, como los grupos de proxy apoyados por Irán. Otros actores regionales, inconscientemente, se encuentran en medio de este fuego geográfico, como por ejemplo la región del Kurdistán, donde hemos escuchado que el presidente de Irán ha dicho que las posiciones allí deberían ser atacadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. ¿Cuánto han aumentado estas preocupaciones en estas áreas ahora? En Irak, exactamente y bien golpeado, siempre existe esta preocupación en la región del Kurdistán, porque en los últimos años, de hecho, sabemos bien que hemos hablado de esto muchas veces. Cuando se atacaba a la región del Kurdistán iraquí, y en ese momento yo estaba allí y hablábamos juntos, en los boletines de noticias, la preocupación de la gente era la misma. Cuando la República Islámica de Irán sufría una derrota por parte de Israel, inmediatamente atacaba la región del Kurdistán iraquí. Este problema aún puede ocurrir, dado la decisión que tomaron los grupos apoyados por Irán. En las últimas semanas, hablé con el portavoz de las fuerzas de la coalición internacional en Irak y ellos confirmaron que han aumentado las medidas de seguridad en una serie de bases. Una de las bases que podría ser atacada es la base de Harir, donde están las fuerzas de la coalición internacional. Esta preocupación existe entre la gente porque temen que nuevamente puedan atacar a un comerciante o a otra villa. Los esfuerzos que se están realizando allí, especialmente por parte de Al-Sudani y la región del Kurdistán, son desde otro lado.
Esto muestra que, probablemente, considerando los informes que se han intercambiado y algunos de los mensajes que también han sido publicados por los medios de la República Islámica de Irán, un ataque esta vez en la región del Kurdistán, Irak, aparte de los lugares que están vinculados a los estadounidenses, parece un poco improbable. Al menos este es el análisis que estamos viendo en los medios iraquíes y en la región del Kurdistán. La opinión pública en la región sigue preocupada. Y dentro de Irak también hay mucha preocupación por parte de Sudani. Existe el temor de que el acuerdo de alto el fuego en esa región, bajo el gobierno de Sudani, se rompa, aunque incluso si se rompiera, algunos miembros del personal estadounidense resultaron heridos, pero la preocupación persiste. Gracias a ambos, Aram Asami, profesor de Ciencias Políticas en College Montgomery, Maryland, y Torsake Sadeghi, periodista desde París. Hace una hora, el abogado de Tomás Salehi, un disidente de la República Islámica, escribió en la red social X que el Tribunal Revolucionario de Isfahán, que había emitido una sentencia de muerte para Tomás Salehi hace 2 años, ha dictado su absolución. Amir Raesian, uno de los 2 abogados de Tomás Salehi, también escribió que se ha emitido una orden de suspensión para otros cargos contra Tomás y que los 2 cargos de difusión de falsedades y perturbación del orden se han remitido a un tribunal penal. Rokai Rezaei, de Irán, está aquí. Sora Rezaei, ¿podría considerarse esto una introducción a la esperanza de su liberación? Hola a los espectadores. Al igual que el resto del pueblo irán, espero que pronto ocurra algo positivo y seamos testigos de la liberación de Tomás Salehi. Este es un tema que proviene de la sociedad civil de Irán. De hecho, ha sido planteado repetidamente por aquellos que participaron activamente en el levantamiento de vida, libertad. Desde el principio no había hecho nada. En realidad estuvo 252 días. Solo en la primera ronda de su detención en una celda de aislamiento le rompieron los huesos y luego le inyectaron adrenalina para que experimentara el dolor al máximo. Por lo tanto, hay esperanza de que esta liberación ocurra muy pronto. Un punto que quería mencionar sobre la condena y la pena de muerte para Tomás Salehi es que desde el principio la sentencia que se le emitió fue política y absurda. Desde este punto de vista, se observa que el propio sistema judicial que hace unos días ejecutó a Reza Razaei, ciudadano de Yarsan y manifestante del movimiento Shina, en realidad lo había absuelto. Somos testigos de que hoy en las cárceles de la República Islámica varias personas están en peligro de ejecución bajo sentencia de muerte, como Mahmoud Mehrabi, Pakshan Azizi y Banishe Moradi, quien aún no ha recibido su sentencia pero está en riesgo, y una activista laboral cuyo nombre ahora se me escapa. Estas sentencias son serias. Es necesario que sean tomadas en serio por la sociedad civil de Irán. No se subestimar la notoriedad de Tomás Salehi y las actividades para anular su pena de muerte. Por lo tanto, en cualquier espacio donde sea posible, se debe hablar y escuchar sobre el castigo cruel y medieval de la ejecución. Se debe hablar sobre la ola de ejecuciones que se ha formado después de la elección del señor Pezeshkian y su llegada al poder. Se debe aprovechar cada oportunidad para presionar al régimen de la República Islámica para detener estas ejecuciones, porque la pena de muerte no es el derecho de nadie, no es el derecho de ningún activista civil ni de ninguna persona que haya protestado. La pena de muerte no es el derecho de ningún ciudadano que haya realizado una lucha civil, ni siquiera la prisión. Aquellos que hoy están en prisión ilegalmente y en contra de las leyes internas de Irán y las normas internacionales por protestar deben ser liberados. Y creo que Tomás Salehi también debe ser liberado. Creo que quería referirse a la señora Sharifeh Mohammadi, señora Rezaei. ¿Cuánto cree que estos cambios son realmente alimentarios o un nuevo enfoque político en Irán? Como mencioné, creo que en realidad
Parte de esto es judicial y parte es realmente político. El régimen de la República Islámica ejecutó a Reza Razaei hace unos días, un manifestante Yarzani que había sido arrestado en la ciudad de Sahne. Por otro lado, por ejemplo, el señor Mahmoud Mehrabi, con una acusación similar a la de Tomak Salehi, está bajo sentencia de muerte. Shahid Nizar también está actualmente bajo sentencia de muerte. Uno de los individuos cuyo caso de ejecución es muy peligroso. Por lo tanto, es muy importante enfatizar que el régimen de la República Islámica no ha cambiado en absoluto, sino que es la presión internacional y los esfuerzos incansables de los activistas y seguidores de Tomash lo que ha llevado a que hoy veamos que Tomash sea absuelto de esta acusación infundada. Gracias a usted, Rakika Rezaei, miembro de la redacción de Iran Wire desde Ottawa. Representantes de la República Islámica de China y otros países asistieron a la celebración del regreso al poder y la caída del sistema republicano en Kabul. Los opositores consideran el 15 de agosto de 2021, cuando los talibanes entraron en la capital de Afganistán, como un día negro. La celebración de la ceremonia en la base de Bagram, la base extranjera más grande en Mantaki, ha sido llamada un acto simbólico por los talibanes. Mi colega Erfan Jacobi de Afganistán Internacional nos acompaña desde Washington, D.C. Erfan, este desfile es un desfile de vergüenza para los Estados Unidos con el equipo de los estadounidenses en la base de Bagram. Así es, símbolos y emblemas, la base militar de Bagram es muy importante. Cuando Estados Unidos fue a Afganistán para eliminar a los talibanes y el terrorismo, la base de Bagram fue su cuartel general. Durante los años que los estadounidenses estuvieron allí, la base de Bagram fue un centro importante, el centro militar más importante de las fuerzas extranjeras, incluyendo Estados Unidos, dentro de Afganistán. Sin embargo, los talibanes realizaron un desfile simbólico y celebraron el tercer aniversario de su regreso al poder. Vimos que un gran número de figuras clave de los talibanes, incluyendo a Sirajuddin Haqqani, el ministro del Interior de los talibanes, participaron y se vieron equipos y materiales militares estadounidenses que quedaron en Afganistán en videos. Aunque hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos no proporcionó información ni dijo nada al respecto. Ignoraron este asunto. Pero en general es interesante que en los discursos de los líderes talibanes en esta celebración no se mencionó en absoluto la situación real de Afganistán. En los últimos 3 años, es cierto que los talibanes han tenido el control de Afganistán, pero Afganistán es quizás el país más excepcional del mundo en varios aspectos. Es un país donde las niñas mayores de 6º grado no pueden estudiar de ninguna manera. El principal obstáculo es que los talibanes han dicho que no deben estudiar en absoluto. Ningún país ha reconocido a los talibanes. 8 millones de personas han abandonado Afganistán en 3 años y la pobreza es extrema. Esta es la situación y el estado objetivo en las calles, de lo cual los talibanes no mencionaron nada en esta celebración. Gracias por el cumplido, señor Pezeshkian, mi colega en Barnet dice. Y gracias a ustedes, espectadores del programa 24 de esta noche, pueden ver el programa más detallado en YouTube. Terminamos el programa con imágenes de la frontera entre Israel y Líbano,